Fa 16 anys es va acabar un segrest que va commocionar el món. Aquesta tarda ens ha deixat una altra notícia de portada. Aquest és el moment de l'alliberament en plena selva colombiana de Clara Rojas i Consuelo González. És la primera imatge de com recuperaven la llibertat aquestes dues polítiques colombianes després d'anys segrestades a mans dels guerrillers de les FARC. D'això en fa 15 anys i avui ens acompanya a Col·lapse. Clara Rojas, què tal? Bona nit. I gràcies por acompañarnos. Para mí es un gusto. Cuando ves estas imágenes, ¿qué piensas? Se me pone un poco la piel de gallina de ver tantos años atrás. Y bueno, es un momento muy importante porque recobro la libertad, ¿no? Y no, me da un cierto escalofrío. ¿Qué es para ti la libertad? Pues fíjate, la vine a valorar cuando la recuperé, cuando en un primer momento la perdí, por supuesto, 6 años en cautiverio. Y cuando la recobro, pues trato de valorar aquello que perdí. Y la libertad es magnífico porque es la capacidad tuya de hacer tu plan de vida, de hacer lo que te gusta. Lo que no te gusta puedes decir que no. Sí, esa capacidad de autodefinirse, de autodeterminarse, ¿no? Yo creo que es fundamental en todo ser humano. Y todo eso tú no lo tuviste durante 6 años. Durante 6 años. Muy duro porque como es un valor abstracto, como que tú lo das por hecho, ¿no? Cuando vamos por la calle pero cuando ya tú te forzan a hacer cosas o a estar en un sitio o a no hablar o lo que sea, pues ya entiendes lo duro que es no tener la libertad. ¿Cómo fue el secuestro? Bueno, muy duro. De eso escribí un libro que se llama Cautiva, testimonio de un secuestro, incluso publicado aquí en Barcelona. Y estábamos, yo no sé si ustedes saben, Colombia ha tenido un proceso de guerra interna con las FARC de más de 60 años. Y en el año 2002, digamos que el punto estaba muy difícil, justamente porque había unos 2.500, casi 3.000 personas secuestradas por parte de este grupo al margen de la ley que se llamaba FARC. Y ellos querían tener más poder político e incluso se habían levantado en armas 50, 60 años atrás para ir contra el orden constitucional establecido. Entonces, digamos que el secuestro nuestro, que es político, se da en ese entorno. Y ellos lo que buscan, por supuesto, es lograr una mayor presencia política y querían un intercambio para sacar presos políticos por personas secuestradas. Entonces es una negociación muy dura y es desafortunado porque finalmente pues, nosotros íbamos a una población en pleno proceso de paz que acababa de terminar, que se llama San Vicente del Caguán, y en ese contexto es que nos secuestran. ¿Ibas a hacer un meeting político, un acto político? Íbamos porque justamente el día anterior habían roto los procesos de paz y el alcalde de aquella población era de nuestro partido político. En ese momento era peligroso, imagino, ¿no? Ir ahí. Era riesgoso. Incluso nosotros sabíamos que había riesgo, pero confiamos en que no nos iba a pasar nada. Pero desafortunadamente sí nos pasó y la realidad fue que nos tomaron, pues nos secuestraron, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Estabais en coche? Estábamos en coche, habíamos llegado a Florencia, que es la capital, y ahí queríamos trasladarnos a San Vicente del Caguán, eran como unas 2 o 3 horas en coche, y durante el camino, pues es cuando aparece como un grupo y nos hacen parar el auto, iba manejando pues un conductor que nos llevaba, y ahí es cuando ya ellos nos dicen que tenemos que cambiar de coche, y hay como un forcejeo y ahí estalla una bomba, no sé por qué, pero tenían bombas en la calle para parar los coches y uno de ellos queda herido y en ese trasegar nos ponen a otro auto y ahí es cuando ya nos damos cuenta porque estamos en shock, ¿no? De todo lo que está pasando, es muy rápido. O sea, tú no sabes que estás secuestrada hasta que hay un momento en que te encuentras ya sin opción de volver atrás. Sí, pues sí nos dicen, cuando ya el coche para más adelante, viene un comandante guerrillero y nos pide cuál es el número de nuestras botas porque nos quieren llevar a un campamento. Pues no es que nos lo diga, pero entiendo que ya estamos, pues hemos perdido la libertad.
¿Y cómo es la sensación o el miedo de no saber hacia dónde va tu vida? No, es horrible, es algo que uno no le desea ni al peor enemigo, porque realmente es una sensación fuera de, sí, fuera de lo imaginario, que otro ser humano se atreva a tomar como propiedad sobre tu propia vida, ¿no? Y decida a dónde debes ir, qué hacer, o te utilice como una mercancía de intercambio, ¿no? Que para eso era que nos tenían. Por eso es tan terrible este delito, porque realmente están jugando con la vida humana, ¿no? Con la integridad de la persona, con la dignidad de todo ser humano. Por eso es tan doloroso. Tú no ibas sola. No, íbamos en una campaña política. De hecho, yo estaba acompañando a la entonces candidata a la presidencia, Ingrid Betancourt, y hacía parte de su comitiva con unos periodistas extranjeros que nos acompañaban. O sea, se habló muchísimo de Ingrid, pero poco de ti. No sé por qué esto, en los medios de Colombia también, ¿no? Sí, fue muy duro, pues para todos, me refiero a mi familia, porque finalmente pues no tenían noticias si yo estaba viva o qué había sido de mí. Y para mí en las pocas ocasiones que pude escuchar noticias fue muy duro porque no sientes que están preocupados por recuperarte y entonces eso es doloroso, hasta que hay que hacer mucho esfuerzo para entender que vas en el mismo paquete, ¿no? Y que cuando están pidiendo la liberación de al menos una persona conocida en ese momento, pues están pidiendo la liberación de todos. O sea, hay secuestros de primera y de segunda. Pues no lo quisiera poner en esos términos porque igual a todos nos tratan igual de mal. Pero pues simplemente es muy importante que cuando desafortunadamente una persona es secuestrada, pues sepamos quién es y tratemos hagamos todo lo que está en nuestra mano para acercarnos a ella y a sus familiares y tratar de efectivamente que logre recuperar su libertad. ¿Cuál fue el primer lugar donde te llevaron? Nos trasladan a un campamento de estos guerrilleros, como en los aleros de la selva, digámoslo así, porque esto es una sabana amplia. Sabana le llamamos nosotros a la explanada, digamos. Pero ya estamos como en la frontera de la selva donde tú ya empiezas a ver los árboles y la maleza y es ahí donde ya empieza el largo, tortuoso camino a través de la selva. ¿Y 6 años ahí? 6 años. Además que tú no sabes si un día es igual al otro, ¿no? O sea, no sabes en qué día estás, ni en qué mes, ni en qué año. Hay que hacer mucho esfuerzo por tratar de saber si hoy es lunes o es martes, porque todos los días son iguales, ¿no? Todas las horas. Lo que cambia o te ayuda a orientarte es la luz del sol, ¿no? O la noche, pero... ¿Se llega a normalizar un secuestro? Cuando dices se llega a normalizar y se logra uno adaptar, pues es difícil, pero hay que entender prontamente la dinámica, digamos, del secuestro justamente para poder sobrevivir, ¿no? Entender qué es lo que se mueve allá y tratar de no dejarse perder en eso, ¿sí? Sino tratar de mantener tu propia identidad, que fue por lo que yo siempre luché. Porque ellos querían quitarte la identidad. Pues es que fíjate, dejan de llamarte por tu nombre y te empiezan a enumerar, al no hablarte, al no... ¿A numerar? O sea, tú tenías un número. Sí, cuando ya estamos en un campamento, porque nos unen más tarde con más de 60 militares que también han sido secuestrados y otro grupo de políticos, pues básicamente te enumeran y entonces son todas prácticas deshumanizantes. Te tienen aislado, no puedes hablar. ¿Recuerdas el número? No, eso me parece totalmente... Es más, yo ni hacía caso, es como que tú te vuelves sordo. ¿Sí? Cuando hay algún lenguaje que tú no entiendes, como que no lo digieres. Y muchas veces nosotros no contestábamos porque nos parecía totalmente deshumanizante, ¿no? ¿Y qué hacíais? Bueno, pues yo quiero decirte que aprendí a ser resiliente sin saber que esto existía. Todo lo que hice fue intuitivo. Y aprendí a levantarme temprano y a tratar de llevar una rutina. Y porque había 2 actividades, o te dejan solo en un sitio aislado o te sacan a dar vuelta, digamos, para evadirle el ejército que viene a rescatarte. Y en los rescates y en esas caminatas a través de la selva por lo menos estás caminando, pero mientras estás en un solo sitio sin poder hacer nada, pues es muy difícil. Entonces hacía copia de toda la
voluntad que podía para pues levantarme temprano, hacerme un poco con el agua mínima que teníamos, que nos traían en un botellón. Cuando nos traían café, pues trataba de tomarlo, trataba de rezar y trataba de hacer ejercicio y cuando pude tener libros, pues los leí, o porque piensa que son 6 años, ¿no? O escribir, pero cuando no tuve nada de eso, pues pensaba también en recuperar como ese archivo de memorias buenas que tú hayas tenido con tu familia o en tu colegio o en tu trabajo. Concentrarte, ¿no? De Sí, alguna forma. Para evadirte de esa realidad tan absurda y tan... diría yo, totalmente deshumanizante, ¿no? Y caes tú en cuenta del valor de la comunicación, de que somos seres eminentemente sociales y que eso és fundamental en los seres humanos. Durant aquests 6 anys de segrest, la Clara Rojas va tenir un fill. Ho expliquem després de la publicitat. Music makes the people come together. I wanna be your I wanna be the only one that makes you come right now. I wanna be your I wanna be the only one that goes for, yeah. Som a Col·lapse TV3 amb la Clara Rojas, política que va ser 6 anys segrestada per les FARC i, com dèiem abans de la publicitat, va tenir un fill, de fet, amb un dels segrestadors d'aquest segrest. Emanuel se llama tu hijo. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Manuel? Bueno, ya es un joven grande, ¿Cuántos años tiene ahora? va para 20. 20 años. Sí, sí, sí. ¿Y cómo es él? Bueno, pues tú sabes que para una madre su hijo es lo mejor y bueno, pues contenta y orgullosa de que ya está en su camino en la universidad, ¿no? Claro, es una historia dura de contar esa, ¿no? Porque no es fácil explicar un secuestro, explicar que has tenido un hijo con uno de los secuestradores, explicar la historia de tu hijo, un hijo que tú no conociste hasta los 2 años y medio, me parece, ¿no? No, yo lo conocí en el momento, lo que pasa es que después nos separaron, como cuando él tenía 8 meses y luego nos volvió, gracias a que nos liberaron, pudimos encontrarnos cuando él tenía 3 años y 8 meses más o menos. Qué bestia. Sí, pues yo hoy lo que pienso es que fue un milagro que sobreviviéramos y volvernos a reencontrar y rehacer nuestra vida. Y por supuesto que no es difícil explicar y entender, pero a veces la vida te pone en una situación que se dan las cosas y tú tienes que asimilarlas y superarlas. Pues lo mío fue tener mi hijo en cautiverio, en la selva, en una condición totalmente difícil y siempre con la angustia de que íbamos a perecer, ¿no? Entonces, de hecho, el parto fue muy difícil y cuando me acuerdo que me iban a intervenir para pues, ayudarme en el proceso de dar a luz, pues yo me encomendé a Dios porque ya vi que de pronto podíamos perecer. O sea, la situación era tan traumática. Cuando ya logramos sobrevivir ambos, pues también llenarse de energía para poder afrontar la situación en pleno fuego cruzado, que también muchas veces pues estuvimos al borde de la muerte. Y bueno, luego nos separan a él para tener que prestarle una ayuda médica, porque le había dado en la selva una enfermedad que se llama leishmaniasis, que es como esta picadura de algún mosco, pero si tú no lo controlas te puede matar, y eso le había pasado a él. Entonces, pues pedir ayuda. Lo que pasa es que ellos no dejaban que entrara ningún medicamento ni gente de la Cruz Roja Internacional, y la única opción que dieron era que podían sacarlo, y es cuando nos separan. Pero finalmente pues eso es lo que le salva la vida, porque a pesar de que él tuvo también una historia difícil, porque fue de sitio en sitio hasta que una institución en Colombia que se llama el Instituto Bienestar Familiar tomó cargo de él cuando él tenía como unos 8 meses, quizá 10 meses, y logra pues ya darle la atención médica y llevarlo a un hogar de paso y digamos estar esos años ahí mientras me liberan y ya podemos reencontrarnos. Entonces, ¿Cómo es el día en que te reencuentras con tu hijo? No, es maravilloso porque yo casi que ni lo, ¿cómo te digo? Estaba tan sorprendida, o sea, es que es un milagro. Número uno, recobrar la libertad en estas imágenes que ustedes ven o que pudieron ver.
Yo estuve 2 días en Caracas, que es donde primero nos llevan, y luego tengo la oportunidad de volver a Colombia. Y cuando ya voy a Colombia, pues quiero encontrar a mi hijo, y ahí es cuando nos encontramos en un hogar. Y es lindo porque, pues, darle gracias a Dios, ¿no? De verlo bien. Obviamente él tenía algunas lesiones. Este es el momento en que estoy aterrizada. Aquí está mi madre, que desafortunadamente murió hace algunos años, pero es lindo volver a recobrar la libertad y venir con energía, ¿no? ¿Y recuerdas el día en que le contaste tu historia y su historia? Sí, pues digamos que yo siempre he sido lo más directa y clara posible con él. Él sabía que había nacido en la selva, sabía que había estado en un hogar de paso. Escribí un libro que se llama Cautiva, les he mencionado, contando la historia, porque creía que de primera mano era lo que mejor podría hacer. Y fíjate, él años después, cuando en el colegio tiene oportunidad de escoger un libro, escogió para leer este libro durante el semestre. O sea, leyó el libro, de tu secuestro. Del secuestro. Entonces él pudo entender de primera mano y creo que eso le dio también como claridad de que había pasado por su propia madre y bueno, por lo menos entienda la realidad, aunque tú sabes que pues siendo muy joven, pues solo con el paso del tiempo quizá va pudiendo decantar la situación y bueno, pudo entender que su familia éramos pues su mamá, ¿no? Siempre he sido madre cabeza de hogar y asumir la responsabilidad de papá y mamá y darle gracias a Dios que me dio esa fuerza. Claro, es un niño también que ha sido muy político, ¿no? Porque, por ejemplo, el ex líder de las FARC, cuando se conoció la historia de Manuel, dijo que él era medio de las FARC y medio tuyo, ¿no? Sí, fue absurdo, Manuel Marulanda. Porque querían politizar una cosa que no era medio de nadie. Manuel es él solo, como cualquier ser humano, y tiene su dignidad plena y él va a decidir qué quiere hacer con su vida, ¿no? No es igual que yo. Una vez recobrada la libertad, tú ya escoges tu destino otra vez, tomas las riendas de tu vida. Y en aquel momento esa declaración me pareció totalmente desafortunada y, bueno, aquel líder murió y la cosa quedó ahí. ¿Y él te ha contado nunca la necesidad de conocer a su padre, por ejemplo? No, nunca me lo ha manifestado. De pronto porque ya entendió el móvil, cómo se desarrolló la situación y bueno, nunca tuvimos noticia. Lo que nos han dicho es que está muerto por las propias FARC. Nunca hemos sabido más y bueno, pues la historia va ahí con lo de Manuel. ¿Para ti qué fueron las FARC? Pues fue un movimiento, pues sí, terrorista. Y cometió muchas barbaridades, muchos errores. El país, Colombia y la comunidad internacional le dieron muchas oportunidades de diálogo. El último fue en el 2016 que se firmó este acuerdo de paz, pero hubo varios procesos previos que ellos desafortunadamente desaprovecharon y se levantaron de la mesa y solo con los años volvieron a sentarse, pero durante el camino mucha gente secuestrada, muchas bombas, mucha gente que murió. De manera que les tomó mucho tiempo tomar la decisión de dejar las armas. Y en general creo que la sociedad colombiana ha sido muy generosa con ellos, porque les ha abierto las puertas y el camino para que vuelvan a ser ciudadanos. Las puertas de la política, ¿no? Sí, pues de la ciudadanía. Unos han decidido ir al Congreso a hacer política, participaron en las elecciones pasadas, no salieron elegidos, pero pues han tenido la oportunidad como cualquier colombiano de hacerlo y me parece que desde el punto de vista de una sociedad pues habla bien de Colombia. ¿Tú también volviste a la política? Volví a la política, de pero... De la selva al Congreso, ¿no? Así como es. cuenta el título de este libro. ¿No? Sí, esto fue en 2020 que lo escribí. Pues sí, a raíz de todo esto, digamos que yo tuve la oportunidad de rehacer mi vida prontamente y de empezar a trabajar normalmente, escribí mis libros y a trabajar también de la manera humanitaria para tratar de recuperar la vida de otras personas. Y me nombraron directora ejecutiva de la Fundación País Libre, que era una fundación, una ONG, que se dedicaba a proteger y ayudar a las víctimas en su proceso. Y todo ese trabajo, digamos, que me dio gran visibilidad. Y ¿Pero los diputados entendían tu historia, por ejemplo? ¿Empatizaban con Sí. el secuestro, con lo que tú has vivido, con lo que contabas?
Sí, porque pues es una historia que hemos vivido todos los colombianos. O sea, es que el conflicto te atraviesa toda la sociedad. Puede que unos lo vivamos, pero todos sufren porque no estamos tranquilos, ¿no? Y no solo era por el secuestro, sino por toda la violencia. Y es una sociedad que ha sufrido mucho, fíjate, durante mucho tiempo. Entonces, digamos que desde el día uno hemos tenido empatía mutua. No solo conmigo, sino en general en Colombia hay mucha solidaridad con las personas víctimas del conflicto por tantas vejámenes. Ha habido más de casi 10 millones de víctimas directas del conflicto en Colombia. Entonces, digamos que yo trabajé en esa causa y más adelante un partido político, varios me invitaron a participar, entré al Partido Liberal y salí elegida en el 2014 como congresista hasta el 2018. ¿Y ahora cómo estás? Bueno, estoy más tranquila porque no seguí, después del 18, no seguí en la política, volví a la academia y en los últimos años pues estoy más dedicada a este sector que sin duda es más tranquilo, ¿no? Ves las cosas desde la barrera, los toros desde la barrera. ¿Pero has perdonado, por ejemplo, a los secuestradores? Sí, digamos que eso me lo propuse desde el día 1 y me lo propuse porque Pero se puede perdonar un horror como ese. sí, se puede perdonar. No es fácil, pero en mi caso le pedí a Dios que me diera la fuerza, porque yo no podía cargar con ese dolor, fíjate. Cuando me liberan, mi familia me invitó a ir a Florida y un primo antes de llegar a la casa me dijo, paremos aquí en la iglesia, Clara, y le dejas a la Virgen tu dolor. Hice como la imagen en un cofre de depositar imaginariamente todo ese dolor que seguramente no cabía en el cofre y dejarlo a las manos de la Virgen. Y eso fue liberador, fíjate, porque yo no podía con todo eso. Tenía mucha rabia y melancolía, pero me lo propuse y se lo pedí a Dios que me diera esa fuerza. Y mira que entonces eso me permitió fluir, volver a trabajar, brindarle a mi hijo un ambiente tranquilo como el que yo había vivido, a pesar de que pues todos en Colombia vimos el conflicto. Y con libertad, ¿no? Con libertad, que es lo más importante de poder decidir. Y yo quería brindarle eso a mi hijo. La única manera que te da brindarle tranquilidad a tu hijo es tú mismo tenerla. Y eso solo te lo da el perdón. Clara Rojas, muchísimas gracias por venir hoy a Colapsa a contarnos tu historia, de verdad. Mil gracias a ustedes. She wore a raspberry beret.